Hay noticia, hay información. ¿Será este hombre? ¿Será el señor Arruabarrena? Tengo información para cotejar con el gran Emi Radi. Esto me gusta. Que le hizo una nota a Arruabarrena cuando todavía no estaba. Muy buen timing, Emiliano, para la nota. Uno ve cosas. Qué olfato periodístico. Pero bueno, a ver, contá la información. Arruabarrena, ¿va a ser el técnico de Boca? Lo cierto es que es el elegido, es el técnico elegido. Ya hubo contactos con Arruabarrena en estas últimas horas y ya se le propuso que sea el técnico de Boca. Sí. Ahora él tiene que responder. Y tiene que ver con que él está en España viviendo con su familia. Él quería, pero el fútbol a veces no te deja, pero quería una vida un poco más familiar, de estar justamente con la familia. Entonces, en ese sentido Justamente no es Boca el lugar que le puede dar esa paz que está buscando. Justamente eso no, pero él sabe lo que son es el mundo Boca. Exactamente. Y en esa charla que decía Lu, él mismo decía, Boca te mueve todo. Entonces, en ese sentido, por más que él tenga una vida o una intención, si venía el llamado de Boca, él es hombre de la casa desde las inferiores, como jugador, como técnico, ha pasado absolutamente todas las etapas. Entonces, si recibía ese llamado, bueno, claramente le iba a mover el piso, como se dice habitualmente. En ese momento no quiso dar una respuesta en cuanto a confirmar o no qué pasaría, pero yo creo que vamos a que sea, o que haya optimismo por lo menos a la espera de la respuesta. ¿Me bancan que me la juegue? A ver. Casi a las 5 de la tarde. Me la voy a jugar. Bien, a ver. 16:54. En un 90%, yo creo que el Vasco Arruabarrena va a ser nuevamente el técnico de Boca. Yo coincido con esa corazonada o información. Me dicen, sí, es más que corazonada, es información de la intención que tiene Arruabarrena. Exacto, bien. Y del círculo más íntimo de Arruabarrena me dicen, es muy posible. Yo te digo, le cuento a la gente que está del otro lado. Me la juego a esta hora. El contacto existió, como bien decías, en el día de ayer, directo. Juan Román Riquelme con el Vasco Arruabarrena. Le Eso es ofreció clave. el cargo. Eso que estás diciendo vos es clave. Porque hay llamados de Delgado, sondeo de Delgado, pero cuando el que llama es Riquelme, es porque directamente es el elegido. Me dicen así, Lu, muy, pero muy probable que el Vasco diga que sí. Por eso me juego que en un 90%, para poner un porcentaje, el Vasco Arruabarrena va a aceptar esta propuesta con muchísimo entusiasmo, porque él, no solamente en la entrevista que te dio a vos, sino que siempre mantuvo ese perfil. Cuando le preguntaban por Boca, lo tuyo es importantísimo porque es la última conferencia. ¿Es la última o nota que dio? Que brindó. Sí. Boca es Boca, para él, para muchos, pero sobre todo para él justamente porque es el club donde se crió y donde estuvo más de 10 años. Y es más, tan importante y tiene un peso tan intenso en su vida, que de hecho, en algún momento cuando también se barajó su nombre y él estando bien en Medio Oriente, porque recordemos que dirigió casi 10 años ahí, y estando muy bien y muy cómodo, también la respuesta cuando le preguntaban era esa. En ese momento, con chances, a mí me decían, lo veo más difícil porque está bien donde está, pero ahora, sin club y amando la institución como él la ama y teniendo un contacto directo, les puedo por lo menos decir que tiene todas las chances que Arruabarrena probablemente le diga que sí a Boca. ¿Me permiten escuchar la nota que le hizo Emiliano? Porque me están hablando de una nota que yo no tuve la suerte de verla y acá en tu programa, Emiliano, la vamos a pasar, por supuesto. A ver qué decía Arruabarrena cuando Emiliano le preguntaba qué pasaría si lo llama Boca. Si te llamas Riquelme, esa frase que tanto se habló, ¿hablarías? Siempre digo lo mismo. Y he tenido opciones de ir a otros clubes, en Argentina, en Chile. Hoy el tema familiar es importante. Boca es Boca. Soy hincha de Boca, nací ahí, fui con 11 años. Y me fui con 24, volví después como entrenador. Obviamente que Boca te mueve todo, pero como sé que no va a suceder, no te doy ninguna respuesta exacta. ¿Me mentís? Bueno, esto podemos decir que es la parte que me mentís. Es una parte de la que puedo mentir un poquito. Bueno, él decía que no iba a pasar, pero por lo que están contando ustedes, pasó. ¿Hace cuánto le hiciste esta entrevista? Estamos hablando de
algunas semanas, 6 semanas aproximadamente. Mes y medio. Sí. No hace mucho. Y teniendo en cuenta eso, como cierra la última parte de esto de mentir, porque se acuerdan alguna nota que él dio, que él habla de que en todas las conferencias él miente un poquito. Entonces, en ese sentido, bueno, era un poco ese juego de esquivaba la pregunta. En ese contexto, obviamente que también es lógico que esquive la pregunta, pues estaba Úbeda. Y difícilmente un técnico diga, si me llaman voy a decir que sí, cuando hay otro en el campo. Preguntas puntuales. Sí. Él hace 1 año y medio que no dirige, desde febrero del 2025. ¿El cuerpo técnico con el que trabajó este tiempo es más o menos el mismo? Es más o menos el mismo, sí. No todo, porque por ejemplo en Navas, que era parte de su cuerpo técnico, Mauro Navas, está en Boca. Pregunta maliciosa. Están las juveniles, así que se pueden reencontrar o no, dependiendo. Pregunta con muy mala intención. Ah, qué raro. Ah, ese era López. No, me la trasladaron mis compañeros del mediodía. Que les corre la maldad por la... Qué raro, sí. ¿Es cierto que cuando Arruabarrena era el técnico de Boca, Riquelme hizo declaraciones como por ejemplo, en 180 minutos no pateamos al arco, no me vengan a correr con esto del gas pimienta, 4 títulos los gana cualquiera, pero lo importante es lo internacional? O sea, convivió ese momento de que él era el técnico y Riquelme que estaba en ninguna función, básicamente. En ninguna, no. Como hincha, digamos, tal cual. como ídolo. ¿En ese momento había sido crítico? Claro, en ese momento es donde nacen esas declaraciones. No siempre solamente contra el técnico, sino también contra los jugadores. No, digo esto porque... Pero sí, se hablaba de, las declaraciones de Riquelme eran en ese momento, sí. Pero ¿sabes qué pasa? Primero me acuerdo de esas pasa el tiempo, declaraciones y de hecho no había quedado del todo bien, porque dentro de ese cuerpo técnico, por ejemplo, está Diego Marquich, que era muy cercano a Juan Román Riquelme. Sí. Y cuando pasa, y lo es, pero cuando pasa él formando parte del cuerpo técnico, fue todo un tema de cómo Juan Román Riquelme transmitía lo que veía del equipo del Vasco Arruabarrena. Ahora, también el tiempo a veces pone las cosas en su lugar. Y lo que en ese momento parecía o tenía un tinte que no podía conformarlo. Hoy es otro. Hoy puede ser otro, y puede ser otro hoy Arruabarrena, y los jugadores son otros. Y otra a eso voy, o sea, son jugadores que obviamente Riquelme confía mucho más, porque por algo los trajo, que los que estaban en el 2015, y también hay una muy buena relación con el Vasco Arruabarrena. Ellos no solamente compartían plantel en Boca, sino también en Villarreal. Entonces, desde ese lado también se conocen muchísimo y en ese sentido saben cómo es cada uno. ¿Próximos pasos? Sí, perdón. Bueno, el próximo paso, que él responda, que el Vasco Arruabarrena responda formalmente ante esos llamados de Riquelme y que el 18 de junio esté, en el caso de que diga que sí, ese entrenador, sea el Vasco Arruabarrena, en el predio de Seiza. Porque la idea es llegar a esa fecha con el nuevo entrenador. Bien. Bueno,